Ahora, hola, ¿qué tal, chicos? Bienvenidos una vez más a mi canal, a mi humilde canal. Bienvenidos, Ancarinos y Ancarina. Hace tiempo que no decía eso. Bienvenidos al Rincón de Ancar, el rincón del ocio, del el rincón del ocio, de la tecnología y sobre todo, muy importante, el rincón del fútbol y de toda la familia bética. Bienvenidos una vez más a una nueva previa, y esta vez la previa es en el Sadar. Como dice el título aquí, eh, se juega este partido de la jornada número 31 de la liga, en el estadio del Sadar, hoy domingo 12 de abril a las 2 de la tarde. Club Atlético Osasuna versus Real Betis Balompié. Hablando un poquito, de este partido. Este partido es muy importante. Bueno, no es definitivo, pero estamos ya en la jornada 31 y ya queda 7, contando con estas 7 jornadas, ¿no? Quedan 7 jornadas para que termine el campeonato de liga. Estamos ya en la fase final y ya los puntos cuentan mucho. Como poniendo un poquito de contexto, antes de meternos en la clasificación, en las dinámicas, todo lo que es relacionado con los equipos, eh, ahora mismo Osasuna está en una zona tranquila de la media tabla, luego ya lo veremos en la clasificación, y, y tiene opciones de luchar por Europa. Principalmente ahora mismo que España ocupa la segunda plaza en el ranking UEFA, con lo cual el quinto va a Champions y el octavo va a Conference. Ahora mismo pues está más cerca de los del puesto Conference más que de Europa League y Champions. Aunque es, aunque es apetitoso la Champions, pero eso le queda muy lejos a Osasuna. Un dato importante, Osasuna es un equipo muy fuerte en casa. Es un estadio que aprieta mucho, un estadio que aprieta mucho y que muy pocos puntos, muy pocos puntos se van del Sadar. Es un fortín. Mientras que el Real Betis, pues como todos sabéis, consiguió un empate meritorio, bueno, un empate meritorio y en Braga, después de un inicio bastante dubitativo o desastroso, da igual que lo que ponga la palabra. Y luego después, pues mucho empató y incluso pudimos ganar con con una jugada estratosférica de Antony que se fue fuera por muy poco. Y se fue fuera por muy poco y, y nos da algo de esperanza, y nos da algo de esperanza para pasar a cuartos, para pasar a semifinales. Pero en Liga llevamos una racha bastante considerable. Mira que el Betis ha tenido en Liga rachillas malas, pero esta es la peor racha que ha tenido el Betis, con 6 jornadas sin ganar, 6 jornadas sin ganar. Si juntamos UEFA, si juntamos Europa League y Liga son 6 jornadas sin ganar y ya estamos en la fase final y ya hay que romper esa racha si queremos aspirar a algo. Si queremos aspirar a algo. Y otro dato muy importante, eh, este estadio, el Sadar, es un estadio que al Betis se le ha dado bastante bien en en estos últimos partidos, porque siempre ha sacado pues, resultados bastante positivos, como un empate y creo que 4 o 5 victorias. Entonces, es un estadio
talismán, a ver si puede ser volver a ser ese estadio talismán y nos despegamos un poquito del Celta, que es el máximo perseguidor, porque sabéis, la Real Sociedad pues ha empatado, lo cual de momento está un poquito descolgado, un poquito. De momento el Getafe lo tenemos lejito, de momento todavía no juega su partido, de momento lo tenemos lejito. Y, y el más que más cercano tenemos es al Celta. Entonces, aquí una victoria nos despegaríamos un poco del Celta, no definitivo, pero nos despegaríamos un poco, porque si no, evidentemente el Celta nos va a pasar. Nos va a pasar porque sabéis que con el Celta ni le tenemos ganar con la verdad, ni lo hemos perdido. Estamos equilibrados. Bueno, pues ahora vamos a pasar un poquito la clasificación, un poquito el contexto, las convocatorias, la previa, un poquito de previa y estadística, las posibles alineaciones o posibles, nada es definitivo hasta 10 o 15 minutos antes del partido y, y luego hablaré un poco de mis predicciones, de mi predicción de este partido. Eh, os comento, las páginas que voy a utilizar, la página que voy a utilizar va a ser BitSoccer, una muy buena página de estadística, así que os pondré en el link de la descripción, abajo del todo, la página de BitSoccer, ¿vale? O si la queréis ver, ¿vale? Bueno, pasamos a lo primero, que es la clasificación. Pues aquí tenemos la, la clasificación, estos son anuncios, son típicos anuncios. Tenemos aquí la clasificación de primero, tenemos aquí el Barça ya muy despegado, el Madrid con 9 puntos, pero vamos, eso es otra historia. Y nos vamos a centrar primero en el Osasuna. Pues ahí donde está, no, no, eso es Osasuna. Aquí, ay, baja un poquito. Vamos. Y baja un poquito. Ahora, ahí. Bueno, como vamos diciendo, pues si veis aquí la clasificación, pues aquí está Osasuna noveno con 38 puntos. Aquí tenéis un poquito las estadísticas de los partidos ganados, bueno, de los goles a favor, goles en contra, pero nos centramos en los partidos ganados y empatados perdidos, y lleva pues 10 ganados, 8 empatados y 12 perdidos. El global. Esto es el global. Pero si vemos un poco la dinámica, pues lleva una dinámica bastante irregular. La típica dinámica de Osasuna, que en casa es más fuerte y luego fuera de casa suele ser bastante irregular. Pues lleva como 2 victorias, 2 empates y una derrota. Bueno, 2 empates, 2 derrotas y una victoria, ¿vale? Posiblemente la victoria sea en casa, es lo lógico. Y llevamos 2 empates y 2 derrotas. Vamos, está en la línea, en su línea. Como veis, tiene 38 puntos, está lejos del quinto, el Betis le lleva 7 puntos, le lleva 7 puntos el Betis a los Osasuna, por lo cual de momento no peligra la cosa, pero lo más cercano que tiene es el. Después está un poquito lejos de la Europa League porque está a 7 y a 7 del Celta y luego un poquito más cerca la Real Sociedad, pero lo más cercano que tiene es el puesto de Conference, que ahora mismo lo tiene el Getafe con 41, por lo cual lo más cercano que tiene. Y en el caso de
y lo estoy usando. Y en el caso de victoria, me igualaría puntos con el Getafe. Así que este es un partido que los Osasuna tiene motivos para ganar, pero bueno, está más o menos la situación de Osasuna, en una situación bastante tranquila, lejos del descenso, como podéis ver, el descenso está ahora mismo a 31, saca unos 7 puntos, por lo cual en zona tranquila y mirando a Europa. El objetivo más cercano que tiene en la Conference, que tiene el Getafe, y luego tiene un poquito entre medias la Real Sociedad y ya más lejos el Celta y el Betis. Y luego tenemos aquí quinto el Betis con 45 puntos. Tenemos con 11 ganados, 12 empatados y 7 perdidos. Es decir, que el equipo verde y blanco en estos últimos partidos ha cosechado muchos empates. Y aquí lo vemos más o menos la dinámica que llevamos. Que llevamos una dinámica mala, mala, tampoco muy mal, pero mala, con 3 empates y 2 derrotas. Es decir, no hemos conseguido ni una victoria en estos últimos 5 partidos. El Betis ha conseguido, pues, uno de cinco partidos, que serían 15, 15 puntos, nada más que hemos conseguido 3 puntos de 15. 3 puntos de 15 en estos últimos 5 partidos. Con lo cual es una dinámica bastante mala. Mientras que Osasuna, que la veis aquí en el noveno, pues lleva de los 5 últimos partidos, que son 15 puntos, lleva 3, 4, ya 5 de 15, ¿vale? También tampoco no es una dinámica muy buena, pero bueno, es una dinámica que está en la línea, está en la mitad de puntos. Mientras que el Betis pues, lleva una dinámica peor, con 3 puntos de 15. Por eso, por eso digo que a Osasuna no le urge tanto, no le urge tanto la victoria. Con un empate, yo creo que se conforma, en el caso de que no pueda ganar. Pero el Betis sí le urge por lo que hemos comentado de que el Celta le pisa le pisa los talones. Bueno, ahora vamos a pasar a las convocatorias. Eh, Aquí tenemos, un momento, ahí, vamos a, vamos a coger por aquí, si no, no se ven. Aquí, vamos a girar, ahí, ahí. Ahora sí no se ve muy bien, ¿vale? Aquí tenemos la convocatoria oficial, oficial de Osasuna. Y luego después la previa y en los datos, bueno, en las alineaciones, ya en la previa y en la de estadística y los datos, ya os comentaré los lesionados y los sancionados, ¿eh? Pero esto es la convocatoria oficial, oficial de Osasuna, oficial. Eso lo podéis ver en Twitter, en el Twitter de Osasuna, en el Twitter de Osasuna. Os voy a poner el link en la descripción el Twitter del Betis y el Twitter de Osasuna, y ahí veréis toda la información de las convocatorias, todo, todo. Os lo voy a poner abajo, bueno, lo voy a poner abajo junto con el enlace de Bisoccer, ¿vale? Esos tres. Aquí tenemos la convocatoria del portero, Sergio Herrera, el titular. Luego tenemos el segundo portero, que es Aitor Fernández, y, y el tercero, que es Stanaski. Luego tenemos aquí como defensa pues Juan Cruz, Hernando, Rosier, Javier Galán, Abel Bretone, Catena y Arguide. Luego tenemos como centrocampista Torró, Moncayola, Iker Muñoz, Aymar, Rubén García y Moy Gómez. Y luego tenemos como delantero Raúl García, Quique Baraja, Budimir, Moro y Víctor M.V, ¿vale? Esta es la convocatoria oficial de Osasuna
pues hechas por el entrenador Alessio Lizzi, el italiano. Y luego tenemos aquí la convocatoria del Real Betis Balompié por cortesía de Manuel Pellegrini y esta es la lista. Pues tenemos la convocatoria y aquí tenemos todos los que van a jugar. Valle, Bellerín, Llorente, Nathan, Bartra, Altimira, Anthony, Forná, Chimi, Chimoila, Ezabde, Bakambu, Ricardo, Adrián, Anrabá, Fidalgo, Víctor, no, Valentín Gómez, Riquelme, De Osa, Pucho. Aquí está la novedad, los Chelsea, esta es la novedad en la convocatoria. Los Chelsea, antes no estaba, ahora sí está. Mar Roca, Aitor Rubial, Pablo López y Pablo García. ¿Vale? Toda esta es la convocatoria oficial hecha por Manuel Pellegrini. Y si veis en la convocatoria, todavía no está ni Ángel Ortiz, con lo cual se deduce que todavía está lesionado. Y no está Isco, que todavía se tiene que ir recuperando un poquito. Está ahora mismo poniéndose a punto y su reaparición posiblemente sea en mayo, a principios de mayo, en los últimos partidos ya casi de la liga. Así que tenéis la convocatoria tanto del Betis como Osasuna y os pondré bueno, ya abajo en la descripción, parte de la página de Beach Soccer, os voy a poner el Twitter del Real Betis y el Twitter de Osasuna, ¿vale? Para que tengáis toda la información de la convocatoria y desde la fuente oficial. Ahora pasamos a la previa y a la estadística de Beach Soccer y que aquí más o menos vamos a ver verdaderamente quién está lesionado. Pero bueno, habiendo visto las convocatorias y, y si veis mucho las noticias, sabéis más o menos quién está lesionado, quién está sancionado. Pero bueno, siempre es bueno verlo. Aquí tenemos la previa del partido. Uy, perdón, me he equivocado. La previa del partido por Beach Soccer. Y aquí vemos un poquito las estadísticas de este partido. Y eh, estas son las estadísticas del Betis. Y estas son las estadísticas de Osasuna. Y estas son las estadísticas del Betis, ¿vale? Osasuna, en general, lleva 10 victorias, 8 empates y 12 derrotas. Mientras que el Betis pues, lleva 11 victorias, 12 empates y 7 derrotas, ¿vale? Son números bastante equilibrados. Luego en el valor de la plantilla, evidentemente el valor de la plantilla del Betis triplica a la de Osasuna, ¿vale? Y luego estos son los datos de primera división. Y estos son los datos de todo, juntando liga, en el caso de Liga y Copa de Osasuna, y Liga, Copa y Europa del Betis. 13 victorias, 9 empates y 12 derrotas, y 21 victorias, 15 empates y 10 derrotas, ¿vale? Seguimos bajando partidos y aquí tenemos pues la información del partido. Tenemos que esto es relativo. Luego está el Estadio Sadar, el árbitro principal es Miguel Sesma, del Colegio Navarro, del Colegio Navarro. Y luego tenemos en el bar a González Francés. Parece ser que este es un árbitro que viene de la segunda división. Aquí, como hemos visto, estos son los últimos 5 partidos, eh, centrándonos en la liga. Como veis, pues el Osasuna pues lleva, como hemos dicho, una victoria en 5 partidos, y después ha cosechado 2 empates
y 2 derrotas. Es decir, que tiene una victoria en 5 partidos, por lo cual también viene en una rachilla mal. Mientras que el Betis, pues lo mismo, un poquito peor, con 3 empates y 2 derrotas. Así que llevamos 1, 2, 3, 4, 5, 6 jornadas sin ganar. Mientras que aquí pues llevaba 1, 2, 3 jornadas sin ganar. Ganado Osasuna, Girona, cortó esa racha, pero después no consiguió esa segunda consecutiva y se frenó con un empate. Eh, Esta es la primera división. Ahora, si nos centramos en todo, pues aquí lo vemos. Pues la victoria en 6 partidos, mientras que el Betis, pues exactamente lo mismo. Bueno, una victoria en 5 partidos, mientras que el Betis exactamente igual. Una victoria en 5 partidos. Luego tenemos aquí, pues los enfrentamientos que ha habido entre ellos, los enfrentamientos entre ellos. Y de momento, pues, y en el bagaje general, nosotros salimos ganando con 43 victorias frente a 26 de ellos y 15 empates. Con lo cual, este estadio es un estadio talismán para nosotros porque aquí hemos sacado resultados muy positivos. Resultados muy positivos. Quien juegue a la quiniela con estos datos más o menos tiene una idea, una idea de cuál podría ser el resultado. Eh, Luego seguimos y como hemos dicho, si habéis visto la convocatoria, más o menos sabéis quién está y quién no está. Y quién no está. Eh, pues, mm, mm, eh, como veis aquí en Osasuna, pues tenemos 2 lesionados y 1 sancionado con roja directa, ¿vale? Tenemos a Enzo Boyomo, bueno, tenemos 2 sancionados y 1 lesionado en el Osasuna. El lesionado de Osasuna es el Iker Benito, con lesión del ligamento cruzado, pero ya está en la fase final, está en la fase final, con lo cual reaparecerá más tarde que nunca. Y luego tenemos 2 sancionados, pues, uno por acumulación de tarjetas, que es Boyomo, y otro que por tarjeta roja directa. Así que tiene de momento tiene 2 bajas, una que no es tan considerable, que es Vela, que es un suplente, y Boyomo, este sí es un poquito, este sí es un poco, que sí es una baja importante, porque es un defensa titular, con lo cual, pues ahí tendrá que hacer encaje de bolillo el Lisi. En este caso, Vela, pues es un suplente, ¿vale? ¿Vale? Y luego en el Betis, pues lo que hemos comentado, pues eh, ha sido importante. Tenemos la lesión de Ángel Ortiz, que es un titular. Así que de momento el Betis se tiene que conformar con Héctor Rubial eh, para cambiar, para cambiar a Bellerín cuando esté cansado. Luego se vuelve a lesionarse una vez más Junior Firpo, vaya traste. Pero bueno, como tampoco juega mucho, tampoco se le espera, por lo cual no es algo por lo que alarmarse. Y luego Isco, que está en la puesta a punto final y que tiene bastantes posibilidades de reaparecer a principios de mayo. Luego esto, la contribución ofensiva, que lo podéis ver, los jugadores destacados, aquí los jugadores destacados, pues sería Pablo Fornal y Sergio Herrera, portero, el que tiene muy buenas valoraciones, y, y poquito más, y poquito más. Y si veis las estadísticas de los atributos, pues evidentemente todo menos, mira, el rating están casi igualados, el ataque tiene más, el Betis tiene más mediocampo, más plantillas, pero bueno, en defensa también tiene un poquito más, pero en portero, el portero de Osasuna es mucho mejor que el del Betis.
Así que la baza que tiene el Osasuna, eh, Budimir, y Sergio Herrera, mientras que la baza del Betis, Pablo Fornal, Lo Celso, Anthony y Alde. Es decir, que esos jugadores se unan, se unan, se combinen entre ellos y de ahí saldrá el ataque de ellos. Ahora pasamos a las posibles alineaciones. Aquí tenemos las posibles alineaciones con beneplácito. Y aquí tenemos las alineaciones. Luego tenemos los convocados, que ya lo hemos visto antes. ¿Veis? Tenemos todos convocados. Los veis aquí. Vale, aquí tenemos más datos de todos los árbitros, de todos. Tenemos los datos. Miguel Sesma, que es del Colegio Navarro, es el árbitro principal. Luego González Frances del VAR. Luego tenemos Rodríguez Portela, el primer árbitro asistente. Martín Consuegra Díaz, otro árbitro asistente. Y Ramos Andrés, del cuarto árbitro. Y luego tenemos las alineaciones. Pues Alessandro Lizzi va a jugar con un 4-2-3-1, con Sergio Herrera en portería. Eh, la única novedad que está en la zaga, con la acumulación de tarjetas Boyomo, pues jugar en su lugar Hernando, Javier Hernando, con lo que se la catena, José Hernando, Víctor Rosier, Javi Galán. Luego tenemos eh, en el mediocentro Moncayola y Lucas Torró. Luego en los extremos Rubén García y Víctor Muñoz. Como enganche Aymar Oroz y como delantero centro más adelantado Budimir. Mientras que en el Betis pues juega con un 4-2-3-1 y jugará con Álvaro Valle en portería, que es el portero de la liga. Luego tenemos en el eje de la zaga Nathan Ismar Bartra, pero porque, porque creo yo que Llorente va a jugar la vuelta de Braga, fíjese seguro. Luego tenemos Valentín Gómez como lateral, para descanso de Ricardo Rodríguez, que jugará la vuelta en Braga. Héctor Bellerín, de momento el único lateral derecho bueno que tenemos. Luego tenemos en el medio pivote Anrabat y Sergi Altimira. Luego tenemos a Álvaro Fidalgo como enganche. Y luego tenemos los extremos Ezabde y Anthony. Y como delantero más adelantado, Pucho Hernández. ¿Vale? La clave de Osasuna, como sabéis, es presión adelantada, robo de balón, el estilo italiano, el estilo del catenaccio. Presión adelantada, robo balón, salida a la contra por Rubén García y Víctor Muñoz. La presión adelantada la hacen los dos mediocentros, que son Moncayola y Lucas Torró. Luego la línea de defensa, todo muy juntito, todo muy juntito. Y colgar balones a Budimir, porque es un delantero muy alto, que puede despistar la defensa, puede romper la defensa. También muy importante, una baza muy buena de Osasuna es el balón parado. El balón parado es una baza muy importante de Osasuna porque tiene pues rematadores de cabeza bastante altos, como Cadena, como Moncayola y el mismo Budimir, ¿vale? Y mientras que el Betis, pues, pues y juegan al hombre, ¿vale? Para que lo sepáis. Juegan al hombre. Mientras que el Betis juega en zona, eh, presión tras pérdida, no tiene presión adelantada, simplemente presión tras pérdida, sale a la contra con la velocidad de antes, con la ayuda de Anthony y
y el director de orquesta Fidalgo. Luego la línea muy juntita de los cuatro defensas junto con los dos mediocentros. Como hemos dicho, eh, la velocidad de Alde junto junto con el regate de Anthony y luego los desmarques del Cucho para, para romper la, la línea de la línea de medio centro de los Osasuna y buscar algún espacio en la defensa de Osasuna. Esas son las claves del partido y, y también una clave que al principio Osasuna ejercerá una presión asfixiante en los primeros 15 o 20 minutos, pero si superamos esa barrera de los minutos, posiblemente el Osasuna empezará a bajar la presión y ya el Betis pues empezará a ejercer su dominio. Yo creo que el Betis llevará la mayor parte del partido, la posesión, y este partido también es de tener un poquito de paciencia, también porque Osasuna tiene un muy buen portero, de Sergio Herrera, entonces cuestión de paciencia y buscar el momento justo. Bueno, habiendo dicho todo esto, todos estos datos, eh, teniendo en cuenta lo que los enfrentamientos directos, entre ellos, pues el Betis lleva muy buenos resultados, con 15 empates y 43 victorias, por 26 de Osasuna. Viendo que Osasuna eh, está en una situación bastante tranquila, y el Betis pues tiene esa necesidad de romper esta mala racha y distanciarse un poco del Celta. Para mí mi predicción es un empate o victoria del Betis. Un empate o victoria del Betis. Si tuviera que decir un resultado, pues sería 1-1 o 1-2. 1-1 o 1-2. Ya 1-3 lo veo difícil, pero no imposible. Pero no imposible. Pero mi predicción es 1-1 o 1-2. ¿Sabes? Un empate un empate o victoria del Betis. Los goles no tengo ni idea. Yo sé que marcará el Cucho. Uno de los dos goles lo va a marcar el Cucho, sí o sí. Eso lo tengo clarísimo. Y ya el segundo, dudo mucho. Pero si me tengo que tirar al piso, yo creo, yo creo que puede ser Abde. Yo creo que puede ser Abde. Se puede dar el caso, se puede dar el caso que en este partido se aplique la ley del ex. La ley del ex. Se puede aplicar. Que marque, marque Osasuna, evidentemente, que marque el Cucho, porque el Cucho en nuestro último partido siempre está marcando, y el gol que, que nos dé la victoria sea Abde. Abde por jugada de Anthony. A ver que la asociación Anthony Abde de su fruto y marque el gol Abde de la victoria. Bueno, espero que os haya gustado este vídeo. Como os dice la miniatura, dale like si os gustó, suscríbete, que es gratuito, y activa la campanita para que no os perdáis el análisis en frío que haré el próximo lunes, ¿vale? De todo modo, os voy a poner un hashtag también, esto ya en primera línea de la descripción, junto con los dos ruedas de prensa y mi enlace a mi canal, para que podáis ahí comentar todo lo que vosotros queráis y en el post partido pues comenté todo lo que sea y subir los vídeos que os interese para todos vosotros. Así que nada chicos, espero que os haya gustado este vídeo y nos vemos el lunes con el análisis en frío de este partido. Esperemos con una victoria en el zurrón
rompiendo esa mala racha de 6 partidos y con ánimo para la remonta y con ánimo para certificar en la Cartuja el pase a semifinales. Así que chicos, nos vemos. Feliz domingo. Y, sobre todo, muy importante, que viva el Betis.